Dios le bendiga, Dios le guarde en esta noche. Vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Bendícenos, ayúdanos. Derrama tu misericordia sobre nuestras vidas y tu gracia caiga como un rocío por la mañana, Señor, Dios mío, para que nos dé entendimiento, danos sabiduría, danos, Dios mío, sobre todo, abrir nuestra mente, nuestro corazón para que esta palabra penetre y que es sembrada en nuestros corazones y de sus frutos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy va a estar basada en el libro de Deutero Paulino Efesios, capítulo 4, versículo 17, y dice: les digo pues, y les recomiendo con insistencia en el nombre del Señor, que no vivan como viven los paganos, vacíos de pensamientos, oscurecida la mente y alejados de la vida de Dios a causa de su ignorancia y su terquedad, perdido el sentido moral, se han entregado al vicio y se dedican a todo género de impureza y de codicia. No es eso lo que ustedes han aprendido sobre Cristo, porque supongo que han oído hablar de Él y que en conformidad con la auténtica doctrina de Jesús le enseñaron como cristianos a renunciar a sus conductas anteriores y al hombre viejo corrompido por los seductores apetitos. De este modo tienen que renovarse espiritualmente y se revistan del hombre nuevo creado en imagen de Dios para llegar a su vida verdaderamente justa y santa. Por tanto, destierren la mentira, que cada uno hable de verdad. Dios añada bendiciones a esta palabra. Hermanos, vamos a hablar del contexto de los paganos cuando se dirigió la carta del Deuteropaulina, de los discípulos de Pablo, al contexto donde vivían los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Los que desconocían el proceso de Jesús, los que desconocían la existencia de Yahweh, o sea, del Padre Celestial, los que desconocían tantas cosas, que adoraban a ídolos, se entregaban a sus apetitos, en la terquedad de su mente, lleno de vicios. En aquel tiempo no habían tantos vicios, solo era el vino y la sexualidad. Habían tantos, pero tantos codicias. El uno quería codiciar el puesto del otro y hacía intrigas y hasta mataban a las personas con tal de conseguir sus objetivos. Este es un problema serio, pues, porque después de 536 años de la conquista de América, en que vino la cruz, la sociedad donde vivimos está más y más perdida en los vicios, porque ahora hay drogas, hay tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de prostitución, tráfico de niños, venta de órganos, etcétera. Es decir, es más complicado y más dedicados al mal en nuestra vida moderna, en nuestra actualidad. Y han oído el Evangelio, han oído las prédicas, han oído las enseñanzas, pero son tan ajenos a la vida de Dios que han encallecido sus conciencias y han tenido que perderse en la oscuridad. ¿Por qué se perderse en la oscuridad? Imagínense que también nosotros, los cristianos, tenemos el mismo problema. Nosotros comúnmente buscamos a las personas por algún interés
que tenemos que buscar, pues. Yo tenía un familiar, un tío, que tenía este dicho, que yo lo conservo siempre porque es de gran vitalidad y de gran verdad. Cuando alguien te dice que te quiere y que te estima, es que algo te ha visto y te quiere caer encima. Definitivamente es una realidad. La verdad es que la humanidad sigue siendo un factor determinante de los antivalores. Y son muy pocas las personas que verdaderamente tienen el sentido de conversión. Abundan. En aquel tiempo abundaba la prostitución y abundaba el homosexualismo. Ahora está legalizado el homosexualismo, está legalizado el matrimonio de pareja, está legalizado un sinnúmero de cosas que en aquel tiempo no existían, pero que ahora sí existen. Y entonces vamos encaminados a un caos grande, un caos parecido al de Sodoma y de Gomorra. Acuérdense que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la homosexualidad. Ellos querían conocer a los ángeles. Conocer significa tener relaciones con los ángeles. Y llovió fuego del cielo y los consumió. Hermanos, es importante que nosotros sepamos la situación en que estamos. Estamos en una situación difícil. Decimos que somos cristianos y no somos cristianos. Decimos que somos convertidos y no somos convertidos. Decimos que estamos trabajando para el Señor. Bueno, vamos a las iglesias, convivimos con los hermanos, pero hasta allí nomás. Hacemos fiestas de cumpleaños, hacemos fiestas y conmemoramos en la iglesia las fechas más importantes como hacen los paganos. Y entonces, en vez de contaminar a la multitud de maldades que existe en la sociedad, más bien la sociedad ha contaminado las iglesias. Bueno, me dirán ustedes, pues, tenemos que salir del mundo. No necesariamente tenemos que salir del mundo, porque entonces invalidaríamos aquella petición que hizo Jesús cuando dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los libres del mal. Es algo grandioso lo que tenemos que buscar y conseguir en nuestra vida. Estamos tan alejados de la vida de Dios que ni siquiera pensamos que estamos en medio de Dios, que en Él vivimos, que en Él existimos, que en Él nos movemos y en Él somos. Significa que la presencia de Dios es la que nos da vida y nos hace que seamos existentes, un ser, somos. Y eso es muy importante que nosotros sepamos. La otra parte de la moneda es la parte de la conversión, la parte de amar a Dios, buscar a Dios, buscarle mientras pueda ser hallado, dice la Escritura, meternos en la búsqueda de Dios para tener conciencia de que Dios verdaderamente existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Hermanos, es necesario que nosotros adquiramos conciencia cada día de que tenemos el deber, la obligación de autosanarnos, de autoelevarnos al nivel necesario que tenemos que tener con respecto a Dios. La palabra, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 30 en adelante, dice: y los que aman a Dios, los que buscan a Dios, los que están deseando encontrar a Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Acercaos a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a vosotros. Entonces, cada vez que nosotros
pensemos y actuemos conforme a la voluntad de Dios, dice que todas las cosas nos ayudarán a bien, no conforme a eh, a nuestras metas, a nuestros sueños, sino conforme a la voluntad de Dios. A los que conforme a su propósito han sido llamados, y a los que llamó, a esto también glorificó. Bendito sea el Señor. Esto es algo magnífico. Entonces, la otra parte de la moneda es buscar la presencia del Señor a cada rato, a cada instante, meternos en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestro ser, esa concientización de que estamos en la presencia de Dios. Y vendrán y aflorarán los dones, aflorarán todos aquellos que han cultivado que la presencia de Dios en nuestra vida y se ha hecho grande. Hermanos, es inmensa la vida cristiana. La vida cristiana significa amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo. Dice el Shema, famoso de Deuteronomio 5:6, dice: Oye Israel, Jehová uno es, o Yahvé uno es. Por tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo lo que tienes, con todos tus bienes, con todo. Tienes que amar al Señor. Y añade Jesús: y amarás a tu prójimo como tú mismo. La conducta de Jesús fue precisamente cumplir con este mandamiento. Los marginados, los pobres, los que carecían precisamente de una protección, de un socorro, de un aliento, Jesús convivía con ellos. Las prostitutas, los ladrones, los que eran pobres y carecían, eran despreciados por los grupos sociales. No cumplían esos mandamientos. Jesús vino a cumplir el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está recomendado en todas sus predicaciones, en todas sus enseñanzas. Entonces necesitamos cultivar eso, hermanos. Está bueno que nosotros vayamos a las iglesias, alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor, pero no basta con eso. Hay que vivir el Evangelio. Hay que digerir precisamente estos mandamientos. Por eso es que Jesús dice: yo no he venido a derogar la ley, sino a cumplirla. Y precisamente en ese cumplimiento es que lo lleva a la cruz. Hermanos, yo les invito siempre a que se acerquen a los grupos de movimiento renovador, grupos de movimiento evangélico renovador. Es una rama del movimiento, un renacer en Cristo Jesús, de la renovación cristiana. Entonces yo quiero que se acerquen, vean que la luz de la palabra de Dios es más grande que la luz de los antivalores de la sociedad, que no hay riqueza más grande que el poseer la cercanía de Dios en nuestras vidas. Por eso es que dice Proverbios: las riquezas de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza al corazón, más bien lo llena de alegría, de satisfacción, de honor. Hermanos, yo los invito a que pertenezcan a los movimientos de renovación cristiana. Y que si hay alguna oportunidad, si hay alguien que quiere recibir oración, intercesión, que quieran recibir seminarios, talleres, que quieran restaurar su matrimonio, que quieran intercesión para conseguir un puesto que les garantice las necesidades básicas, estamos dispuestos a ayudarle también con seminarios, talleres y cursos
Los cursos son efectivamente importantes porque esos cursos se convalidan con los cursos universitarios y al final ustedes pueden percibir equivalentes para una licenciatura en teología. Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Que quede sembrado en nuestro corazón y de su fruto, fruto digno de ti, Padre amado, para que sea la sociedad cambiada. Y quitémonos la idea de que las armas son el vehículo principal para cambiar la sociedad. Las armas que nosotros tenemos son armas espirituales, son armas de la presencia de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Le habló por usted su hermano el Señor Ramón Antonio Pérez Talavera. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.